Pensemos en el coma. No es solo una condición médica, ¿verdad? Es mucho más. Es como uno de los rompecabezas neurológicos más complejos, más profundos, que los doctores tienen que resolver, y casi siempre con el tiempo en contra. La verdad es que es un viaje justo al límite de lo que entendemos por conciencia. Ok, para meternos de lleno en este misterio, lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente el coma? Miren, no es como estar dormido. Del sueño, pues, siempre nos despertamos, pero el coma es otra cosa. Es un estado de inconsciencia tan profundo que a la persona simplemente no se la puede despertar. Y aquí, ojo, es súper importante no confundir las cosas, porque hay otros estados que a simple vista se parecen, pero neurológicamente son mundos aparte. Por ejemplo, el estado vegetativo. Ahí, la persona puede abrir los ojos y uno podría pensar que está despierta, pero no hay conciencia. Y luego está algo todavía más complejo, el síndrome de enclaustramiento. Imagínense esto, la mente está 100% despierta, consciente, pero está literalmente atrapada en un cuerpo paralizado. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es que ese interruptor que nos mantiene encendidos de repente se apaga? Bueno, básicamente hay dos caminos principales que llevan a esto. El primer camino, piénsenlo como un apagón general en toda una ciudad, un daño masivo extendido por ambos hemisferios del cerebro. La segunda opción es muy diferente. Es como si alguien fuera y cortara el cable principal de la planta de energía. Un golpe chiquito, pero en un lugar súper crítico que, ¡tum!, apaga todo el sistema de alerta del cerebro. Y una de las causas más, digamos, dramáticas del coma es un problema estructural que se llama herniación. Esto es, sin rodeos, una emergencia total. Ocurre cuando el cerebro es literalmente aplastado, comprimido dentro del cráneo. A ver, ¿cómo funciona esto? Es tal cual un efecto dominó dentro del cráneo. Se forma una masa, digamos, por un sangrado, y esa presión empieza a empujar el cerebro hacia abajo. Al hacerlo, comprime estructuras que son vitales, que están en el tronco encefálico. ¿Y específicamente qué aplasta? Pues justo ese sistema de activación reticular, que es en esencia nuestro interruptor de encendido. Bueno, entonces llega un paciente en coma al hospital. ¿Qué pasa ahora? Pues el equipo médico se convierte en una especie de detective. Inician una investigación y tienen una lista de sospechosos habituales que tienen que ir revisando, uno por uno, para encontrar la verdadera causa. Y uno podría pensar que la mayoría de los comas son por golpes en la cabeza, por accidentes, cosas así de aparatosas. Pero ¿saben qué? La realidad es muy distinta. La gran mayoría de las veces el culpable no es un golpe, es un problema con la química del cuerpo. Cosas como una sobredosis, la falla de un órgano, un desbalance metabólico. Eso es lo más común por lejos. La primera gran pista para los doctores está en el patrón del daño. Se preguntan, a ver, ¿los síntomas señalan un problema en un punto específico del cerebro? Si es así, probablemente sea algo estructural, como un derrame. Pero, ¿y si el problema parece afectar a todo el cerebro por igual, de forma generalizada? Ah, bueno, eso ya nos orienta más hacia una causa metabólica, como una intoxicación. Y esto nos lleva, ahora sí, al corazón de toda esta investigación médica, el examen neurológico. Es fascinante, porque es una serie de pruebas para que el cerebro hable, incluso cuando la persona no puede hacerlo. Porque claro, la pregunta es, ¿cómo examinas a alguien que no responde, que no puede seguir una orden? Bueno, la clave está en una serie de pruebas físicas súper ingeniosas que evalúan cómo está funcionando la parte más primitiva, la más fundamental del cerebro, el tronco encefálico. Y lo increíble es que muchas veces toda esta compleja investigación arranca con algo tan simple como una linterna. ¿Por qué? Porque las pupilas son como ventanas al cerebro. Pueden darnos pistas inmediatas y críticas de lo que está pasando allá adentro. El tamaño, la reacción a la luz, todo eso funciona como un panel de diagnóstico. Si ven unas pupilas chiquititas, como la cabeza de un alfiler, eso puede gritar sobredosis de opioides. Por otro lado, si ven una pupila dilatada, grandota y que no reacciona a la luz, eso es una alarma roja. Es un signo clásico de que el cerebro está siendo comprimido, una emergencia total. Y es que cada reflejo está conectado a un nivel específico del tronco encefálico. Así que al probar sistemáticamente la reacción de las pupilas, o el parpadeo cuando tocan la córnea y otros reflejos más, los médicos pueden, literalmente, hacer un mapa de qué partes del tronco cerebral todavía funcionan y cuáles no. Es una evaluación neurológica súper detallada, y lo más increíble es que se hace sin necesidad de una sola tomografía o resonancia.
Pero no solo se fijan en los reflejos, hasta la postura del cuerpo habla. Hay posturas involuntarias, muy específicas, que el paciente adopta en respuesta a un estímulo. Y estas posturas, que tienen nombres como de decorticación o de descerebración, le dicen al médico exactamente a qué altura del cerebro o del tronco está el daño. Es otra pieza clave para entender la gravedad del asunto. Ok, ya se hizo toda la investigación. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los posibles desenlaces? Y sobre todo, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Dónde está la ciencia hoy en día en su intento por entender estos estados tan misteriosos de la conciencia? Bueno, un posible veredicto, el más definitivo, es el diagnóstico de muerte cerebral, y esto se determina siguiendo criterios clínicos súper estrictos. Implica la ausencia total y absoluta de todos los reflejos del tronco encefálico y, por supuesto, que la persona ya no puede respirar por sí misma. Ahora, para los pacientes que no están en muerte cerebral, el futuro depende muchísimo de la causa original. Piénsenlo así. Un coma metabólico, que es por un desbalance químico que quizás se puede corregir, tiene muchas más chances de recuperación. En cambio, cuando hay un daño físico, un traumatismo grave, bueno, ahí el camino de vuelta suele ser mucho más complicado. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante y compleja. Nos lleva a una pregunta que parece de ciencia ficción. ¿Hay alguien ahí adentro? Porque lo que los científicos están descubriendo ahora con la tecnología que tenemos es simplemente asombroso. Usando resonancias magnéticas funcionales y otros métodos avanzados, han encontrado signos de lo que llaman conciencia oculta. O sea, en pacientes que se pensaba que estaban en un estado vegetativo total, sin conciencia alguna, a veces su cerebro sí responde, sí comprende. Y no es solo una reacción pasiva, como un reflejo. No. Los investigadores les piden a estos pacientes que imaginen que están jugando tenis o que se imaginen caminando por su casa y ven en el escáner cómo se iluminan las áreas correctas del cerebro. O sea, algunos pacientes pueden seguir órdenes con la mente. Esto revela una mente consciente, despierta, atrapada en un cuerpo que no responde. Este descubrimiento, la verdad, nos pone en un territorio completamente nuevo, en una frontera no solo médica, sino también ética. Nos obliga a hacernos preguntas increíblemente profundas sobre la vida, sobre la conciencia, sobre qué significa ser. Queda claro que la historia del coma está muy lejos de haber terminado.